Este martes, y después de un año en el cargo, el senador Patricio Walker dejará la presidencia del Senado. Queremos saber más sobre su gestión y para eso establecemos contacto justamente con el senador Patricio Walker. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Mucho gusto. Un día especial para usted en su labor como parlamentario porque hoy finalmente deja la presidencia. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado su gestión? Como un año en que hicimos cambios radicales, cambios que duelen en materia de probidad y transparencia. La verdad es que cuando yo asumí, sabía que después de un mes de ocurrido el caso Caballo, que hubiese explotado, que iba a ser un año difícil. Pero cuando hay grandes crisis de confianza también hay oportunidades, y que si uno las aprovecha puede hacer cambios radicales. Y fíjese que hicimos la primera cuenta pública de la historia del Congreso Nacional. Presentamos una propuesta para que se creara una comisión de probidad y transparencia para poder aprobar leyes importantes. Aprobamos 6 leyes de probidad y transparencia que van a significar en la práctica en el futuro no más aportes de empresas a campaña, bajar los gastos de campaña, hoy día hay un verdadero derroche de gastos en campaña, a la mitad, darle atribución al CERVEL para que tengan uñas y dientes para fiscalizar el uso de recursos en campaña, que los partidos políticos que se tengan que reinscribir. Y lo más importante, Macarena, el martes pasado aprobamos acá, por unanimidad en la sala del Senado, el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Congreso, que establece cosas muy importantes, multas a los parlamentarios que no asisten a las sesiones, como cualquier chileno que le descuentan por no trabajar, prohibición del uso de información privilegiada, dedicación exclusiva en el cargo. Por primera vez se congelaron las dietas parlamentarias y los altos sueldos de la administración del Estado, por primera vez de que recuperamos la democracia. Y son básicamente 30 medidas que adoptamos, voy a dar a conocer el detalle de ellas hoy día en la sesión de la sala del Senado, antes que asuma el futuro presidente Ricardo Lagos. ¿Qué ha sido lo más complejo en este año para usted, especialmente porque ha sido un año muy difícil para toda la clase política y el cargo además que usted tuvo que ocupar durante este año? ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado enfrentar? Mire, lo más complejo, sabiendo la desconfianza de la gente, sabiendo la crisis de credibilidad que es muy fuerte, que ese es el punto de partida, ¿cierto? Lo más complejo era que ese no fuera el punto de partida y de llegada, es decir, terminar el año con cambios radicales en la institucionalidad democrática. Por ejemplo, en el Reino Unido, en la década del 90, hubo una crisis del Parlamento y de la política inglesa muy parecida a la que hemos vivido nosotros. Y ellos adoptaron cambios, por ejemplo, lo que yo les estoy señalando, que la Comisión de Ética va a tener asesores externos, personas con prestigio, que van a decirle al parlamentario, sabe que usted no puede votar este proyecto de ley porque comparamos las materias del proyecto de ley y su declaración de intereses, usted no puede votar. Va a poder aplicar sanciones de verdad a los parlamentarios que incurren en falta a la probidad. Y en ese sentido, el hecho de incorporar externos que le digan a los senadores que tienen que juzgar la conducta de los pares, le van a decir, sabe que si usted no recoge la sanción que yo le proponga contra un parlamentario, esta diferencia va a tener que ser pública. Entonces, yo creo que lo complejo fue tratar de transformar estas ideas en medidas aprobadas. Y eso es lo que hemos logrado. Fíjese usted que la primera cuenta pública de la historia del Congreso Nacional, la ley que establece la obligación de que nosotros rindamos cuentas, se publicó en el Diario Oficial el mismo día de la cuenta. Nos arriesgamos, ¿eh? Pero yo le diría que eso fue probablemente lo más complejo, poder traducir estas iniciativas en medidas concretas. Senador, complejo también ha sido, y lo sabemos también por estos días, en lo que se tramita, que es la reforma laboral, y quiero también aprovechar este espacio para preguntarle si usted está abierto a un acuerdo para poder finalmente sacar adelante la reforma laboral y qué está dispuesto a, si es que en esta negociación, transar para poder, en este caso, darle luz verde a los puntos específicos que están en cuestión. Por supuesto que estamos dispuestos a buscar un acuerdo, partir diciendo de que nosotros cumplimos en un 100% con los compromisos del programa de gobierno, de los acuerdos políticos. Fíjese usted que nosotros aprobamos el 95% de las reformas laborales de común acuerdo en la nueva mayoría, y básicamente el punto en que hubo diferencia, el tema de la obligación de las pymes de negociar colectivamente, ¿cierto?, con sindicatos interempresas, no era parte de ningún acuerdo, lo reconoció el mismo gobierno.
no era parte del programa de gobierno. Entonces, ahí no hubo ningún incumplimiento de los 4 senadores de la democracia cristiana que votamos en contra. Ahora, en la comisión mixta, naturalmente, si buscamos una fórmula que establezca la voluntariedad para las pymes, sería muy importante. ¿Cómo va a ser lógico que un sindicato de Coyhaique, una pyme de 8 trabajadores, usted lo obligue a negociar con un sindicato interempresa de Santiago, que tenga un tamaño mayor, que no tiene idea de la realidad de la región de Aysén? Y en ese sentido, obviamente, si eso queda claro que se va a permitir que en ese caso las negociaciones sean al interior de la empresa, nosotros estamos, por supuesto, siempre llanos a buscar fórmulas de consenso. De no lograr consenso, ¿qué pasaría finalmente cuando se vote este pack completo ya en el último trámite legislativo? Mire, no pongamos la carreta ante los bueyes. Veamos primero si somos capaces de producir un acuerdo, porque si uno dice una cosa, está limitando la posibilidad de un acuerdo. Por lo tanto, yo espero que hagamos el esfuerzo entre todos, que busquemos un acuerdo de la comisión mixta sobre ese punto, porque yo espero que los otros sean ratificados por la Cámara, cierto, huelga pacífica, adecuaciones necesarias, que son grandes avances que se lograron en el Senado, y por lo tanto yo prefiero no emitir ninguna declaración que pueda demostrar algún prejuicio que pueda impedir un acuerdo en la comisión mixta. Pero de todas formas la reforma laboral está sujeta al éxito de esta negociación. No, yo creo que no. Yo creo que la reforma laboral, como se logró el Senado, es un éxito total. Y si en ese punto hay que buscar una redacción mejor en la comisión mixta, hagamos el esfuerzo. Pero no contaminemos el resto de lo que hemos logrado con esa discusión puntual, porque la verdad es que todo lo otro, en mi opinión, constituye un avance relevante para que en Chile no solamente haya crecimiento, empleo, sino que también para que los sindicatos tengan más poder, mayores facultades de negociar colectivamente, para que la torta se reparta de manera más equitativa y que las condiciones que logren los trabajadores sean mejores en el futuro de las que han tenido en el pasado. Senador, y en el análisis político, cuando ya se reactive la discusión en las instancias que quedan, ¿se van a hacer evidentes las diferencias que hay al interior de la democracia cristiana, especialmente cuando hay 4 senadores que votan de una manera y hay una senadora también, por ejemplo, la senadora Boyd, que tiene una visión distinta? ¿Se van a hacer evidentes las diferencias de la democracia cristiana? Mire, nosotros en lo sustancial, en la gran mayoría de los temas tenemos acuerdo. En algunos aspectos específicos, algunos proyectos de ley, es totalmente lógico y normal que existan diferencias. Nosotros somos un partido deliberante, pensante, en que tenemos puntos de vista. Qué bueno que la discusión sea por idea y no por cargos de poder. Yo creo que eso le hace bien al partido. La democracia cristiana y todos los partidos siempre han tenido diferencias en temas puntuales, y por lo tanto yo desdramatizo absolutamente esa situación. El vicepresidente de la CUT ha señalado que estos 4 senadores no representan a la democracia cristiana y tampoco representan a la nueva mayoría por voto en contra específicamente en este punto. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, que discrepo absolutamente de él. La verdad es que nosotros tenemos distintos puntos de vista. Reitero, en el 95% de las normas de la reforma laboral votamos todos los senadores de la nueva mayoría a favor, el 95% de las normas. Y respecto de un tema puntual, que no era parte del programa de gobierno, que no había acuerdo político, y por lo tanto los ministros políticos dijeron que había libertad de acción, que hayamos tenido una diferencia es algo absolutamente legítimo. Siempre pensando en el bien común, porque obviamente, así como los que votaron a favor pensaban que era bueno para Chile, y los que votamos en contra, que queremos defender a las pymes y que no tengan situaciones que soportar distintas a que tienen las grandes empresas. Las grandes empresas no tienen ningún problema en negociar colectivamente con sindicatos interempresas, porque ellos tienen espaldas, ¿cierto? Tienen otra situación. Pero las pymes, que tienen 8 trabajadores, que tienen una situación precaria, viven una situación distinta. Entonces no hay que mezclar peras con manzanas, y lo que hemos dicho lo han pedido las pymes de Chile, Rafael Cuncille, y ellos son tan respetables como los dirigentes de la CUT. ¿Y qué pasa si es que en este caso la negociación interempresas de igual manera va a recaer en las pymes y no hay eco de la voz de estos 4 senadores de la democracia cristiana en cómo siga adelante el proyecto? ¿Qué va a pasar ahí con la reforma laboral en sí misma? No, en ese punto muy específico que usted me está mencionando, porque reitero que en el 95% restante votamos todos a favor, en ese punto nosotros esperamos que para las pymes exista negociación
colectiva con sindicato interempresa de manera voluntaria. Y si eso se cumple, bien, y si logramos que esa negociación sea dentro de la empresa, bien, y por lo tanto estamos abiertos a buscar una fórmula en esa línea. ¿Y si no se cumple? Bueno, obviamente ahí no estaríamos de acuerdo, pero hagamos el esfuerzo primero. ¿Por qué ponernos, cierto, pesimistas? Eventualmente yo tengo la esperanza que logremos un acuerdo. Seguir avanzando, bueno, de alguna manera está empeñado en señalar que esto no era parte del programa de gobierno, sí era parte del programa de gobierno la reforma laboral, pero no este punto en específico. Así es. No este punto en específico. Y es que, ¿qué pasó cuando en la elaboración del programa de gobierno, cuando finalmente todos se unen detrás de este programa para poder llevar adelante las reformas que proponía el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando finalmente no se tocan temas que de igual manera son medulares para, en este caso, las relaciones laborales? Bueno, primero reiterar lo que usted mismo ha dicho, esto no era parte del programa de gobierno. Segundo, lo que dijeron los ministros políticos en La Moneda el día lunes en la reunión que tuvimos, que en este tema había libertad de acción, no obstante que el gobierno obviamente quiere que se apruebe la redacción que ellos propusieron en este punto específico. Y en consecuencia hay libertad de acción, en el resto tenemos acuerdo y yo personalmente no veo ninguna dificultad en esta materia. Es una discusión absolutamente legítima y siempre pensando en las pymes que dan el 80% del empleo en Chile y que son muchas veces mucho más sensibles, tienen una situación mucho más precaria, y ahí nosotros queremos negociación colectiva. Queremos que efectivamente al interior de la empresa los trabajadores tengan más derechos. Lo que no somos partidarios que a esas empresas le obligue usted a negociar, por ejemplo en Coyhaique o en Ovalle, con un sindicato interempresa de Santiago más grande, que representa empresas más grandes, que conocen poco y nada de la realidad de pequeñas empresas de regiones de Chile. Avanzando en favor del tiempo, quisiera también preguntarle por una polémica que está instalada. ¿Usted cree que Marco Enríquez Ominami debería personalmente entregar una explicación? Yo creo que en esto, mientras más transparencia haya y menos opacidad en este caso, en otro caso, bienvenido sea. Yo creo que efectivamente hay cosas que hay que aclarar, ¿cierto? Cuando el presidente del servicio electoral dice que ahí no se declararon esos gastos, bueno, yo creo que es bueno que Marco pueda explicar qué es lo que ocurrió y que le entregue la información, porque yo creo que mientras más transparencia haya, es mejor para él y para el país. ¿Usted cree que, bueno, de alguna manera había voces que indicaban que Marco Enríquez Ominami podría participar de una primaria en el interior de la nueva mayoría? ¿Usted qué piensa al respecto? Mire, yo me comprometí mientras fuera presidente del Senado a tratar de estar un poquito por sobre esa contingencia que es legítima, esa discusión que es súper importante. Y como todavía me queda mañana le pregunto, 2 horas entonces. y media o 3 horas, mañana me puede preguntar y le contesto con mucho gusto. Bien, pues, senador, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Gracias, Macarena, que esté muy bien.